Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto. Los martes normalmente son los martes de Estela Ruiz Díaz aquí en Contexto, pero le mandamos un beso enorme. Ella está de cumpleaños hoy, así que tiene el día libre y me tocó reemplazarla para hacer el programa que lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo placer, porque vamos a hablar de temas que son de interés nacional. El primer tema del que vamos a hablar tiene que ver con el Registro Único Nacional. Ayer nada más el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial informaban respecto a esta iniciativa, a este proyecto de ley que pretende unificar el catastro y el registro público para que las propiedades tengan un único lugar, una única oficina, una única dependencia en la que se pueda hacer el trámite, tener una identificación de la propiedad y de esa manera tener seguridad de la propiedad y de los títulos de propiedad. Nos decía el ministro asesor jurídico de la presidencia, el doctor Roberto Hilo Moreno, que Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados de superficie y unos 706.000 kilómetros cuadrados de títulos. O sea, hay unos 300.000 kilómetros cuadrados de títulos superpuestos que en algún momento se van a tener que dirimir en la justicia. Pero nosotros queremos hablar de lo positivo que tiene este proyecto y para eso invitamos a quienes van a ser probablemente los principales beneficiarios, además de quienes compren una propiedad. Vamos a hablar con desarrolladores inmobiliarios. Le damos ya la bienvenida a María Paz Oviedo, desarrolladora inmobiliaria. Gracias por estar nuevamente, María Paz, con nosotros. Muchas gracias, y en realidad vengo en representación, yo creo que a los intermediarios, pero también vamos a vernos muy beneficiados con tener esto al punto. Sí, realmente. Y también está con nosotros el ingeniero Raúl Constantino, presidente de CAPADEI, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, que bueno, está muy contento, me imagino, con esta noticia, con esta información. Bueno, Fito, antes que nada, muchas gracias por el espacio, María Paz, que trabajamos mucho con el sector intermediario, así que también es un jugador importante en nuestro rubro. Y la verdad que muy contento, en estos últimos 2 meses hemos recibido 2 noticias espectaculares para el sector. Una fue haber logrado el grado de inversión, que con eso pensamos que pueden venir los famosos fondos para los créditos hipotecarios. Y bueno, esto que era un tema largamente anhelado, la unificación de las instituciones tan importante para ¿cómo te puedo decir? Alguien que diga esto es tuyo y Exacto. Esto está en tal lugar y esto te pertenece. Eso significa la seguridad jurídica de la propiedad. Eso lo manejan hoy día 2 instituciones muy importantes del país, que son el catastro, que es una oficina que depende del Poder Ejecutivo, y por otro lado tenemos el registro, que depende del Poder Judicial. Hoy, con este paso que ha dado el gobierno, creo, de la unificación de estas 2 instituciones, vamos a dar un paso enorme en la seguridad jurídica, en la mejor gestión, en mejorar los costos y en la tranquilidad de mucha gente que hoy día muchas veces no sabe si es de él o no es de él la propiedad que tiene. Y no podemos dejar de mencionar tampoco que vamos a volvernos mucho más atractivos para los inversionistas, que en varias ocasiones sucedió que vinieron hasta aquí por no tener justamente todo esto que habla Raúl, de esa seguridad o esa facilidad para poder venir a invertir, se volvían a ir con su dinero a invertir en otro lugar. Así que ahora yo creo que esto va a ayudar a que la economía también mejore aquí internamente. ¿Cómo funciona hoy, María Paz? Vos que estás en el sector de los intermediadores del desarrollo inmobiliario, ¿cómo funciona hoy el trámite para una persona que, bueno, o quiere comprar o construir o lo que fuera en una propiedad? Yo creo que la persona más afectada en este momento, o sea, en esa parte son los escribanos, que son los que tienen que tratar y lidiar y conseguir todos los documentos y ver que esté todo en orden, ¿verdad? Ellos son los que más sufren porque no pueden terminar su trabajo por la burocracia que hay. En realidad el que más sufre es el vendedor y el comprador, que quieren... Claro, pero el escribano está en el medio del sándwich. Está en el medio del sándwich, y nosotros los intermediarios también, porque estamos tratando de unir las partes, facilitar todos los trámites, pero no está en nuestras manos, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que escapa de tu control o de tu poder a veces es muy difícil. Nosotros somos los que tenemos que estar tratando de mantenerles a las partes interesadas en que se concrete eso, pese al tiempo que tú pueda tardar o los trámites que pueda llevar a hacer eso. Y muchas veces se frustran las operaciones. Pero más vale. Por eso, ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda aproximadamente? Anteriormente, un trámite
si es que el título estaba bien, en condiciones y todo, tardaba 21 días más o menos en que todos los certificados salgan, que el escribano tenga ya toda la información y se pueda concretar la transferencia, ¿verdad? Sí. Después vino la pandemia, bueno, esos tiempos se pospusieron a 2 meses, 3 meses a veces, 3 meses. ¿verdad? Y sin contar con los casos que vos habías mencionado antes de cuando hay una una superposición de Claro. títulos. Hay veces que hay propiedades que no están en regla, el propietario ni sabía, entra en un proceso de registrar en catastro, eso tarda muchísimo. Bueno, yo les voy a contar. Geodesia, la parte de geodesia es una parte importante. Cuando hay problemas de terreno o Sí, de la lo primero que medición, tiene que digamos, hay que sí. hacer una mensura judicial. La mensura judicial se puede durar 1 año. Claro. Entonces, la verdad que también hay que diferenciar, Fito, lo que es un desarrollo inmobiliario con una venta normal. Una venta normal generalmente ya son documentos que ya están, digamos, Con firmes, antecedentes, sí. con antecedentes, con varios propietarios anteriores. En el caso nuestro, que es el desarrollo inmobiliario, nosotros generamos nuevas unidades, o sea, nuevas matrículas, nuevos catastros. Y ahí sí es mucho más largo el proceso. Lo que era un terreno con una cuenta corriente catastral se convierte en varias cuentas corrientes Exactamente, catastrales se por puede varias convertir en propiedades. 100, 200, dependiendo Claro. de la cantidad de unidades unifamiliares, multifamiliares que van a haber en ese lugar, se convierte eso. Ahí ya participa también otra institución que son los municipios. Los municipios, el proceso básicamente nosotros presentamos al municipio la solicitud de catastramiento, después va a catastro, vuelve al municipio y después ya para la operación final que sería el registro o la titulación. ¿Por qué es importante todo esto? Porque finalmente las inversiones dependen de que esa gestión sea rápida. Sí. O sea, las inversiones y las reinversiones. Ahí es donde para nosotros esta situación de unificación va a generar una mayor fluidez de las inversiones y va a generar seguramente una mayor gana de invertir Claro. en tiempos más cortos. Porque hoy esos tiempos muy prolongados son una pérdida de oportunidad de negocio. No Totalmente. solamente de oportunidad, una pérdida financiera también, porque hay un costo financiero que uno deja de tener en el transcurso de ese tiempo. O sea, imagínate, vos tenés capital, en vez de invertir en algo que te esté dando un retorno inmediato, vos tenés que estar esperando para que ese dinero Claro. pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, realmente es una pérdida para el que Me tiene pongo en el capital. lugar de un comprador. Sí. Veo una casa y me interesa y empezamos el trámite, el banco me dice ok y va a la escribanía. Y la escribanía puede tardar 3 meses, 3 meses Es que y no medio. es la escribanía, en Claro, el realidad. registro y el catastro, Así que es lo que mismo. ahora se va a modificar. Pero sí. para nosotros es la escribanía, ¿verdad? Para el comprador. Claro. Que no conoce cómo son los trámites Claro. Ahí se corta el hilo. Claro. El hilo, Escribana. escribana pues es la que está ¿Qué frente pasa? tuyo, Claro. es la que... Y en el medio de eso empiezo a ver en mis redes otras casas. Sí. Sí, En se otros pierde. barrios Así y mismo a es. precios similares o a precios menores. No, o pero te no pasó solo- algo. O me enfermé. O te enfermaste, ¿verdad? Claro. Ojalá que sea eso nomás, porque ya hay también casos en el que, bueno, pasa que ahí de repente fallece la persona Sí. y entra otra Y ya vez. entra una sucesión. Ya entra en una sucesión. El dueño, Claro. el El dueño por falleció ejemplo, y tienen que hacer la sucesión Sí, en un ya. juicio larguísimo otra vez. Larguísimo. Así mismo. Clarísimo. Hoy, cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial anuncian este proyecto de ley que ya está en el Congreso, ¿qué es lo primero que reciben ustedes como noticia positiva, digamos? ¿Qué es lo que va a cambiar para ustedes? En nuestro caso, no, pero Raúl, para nosotros es súper favorable porque como intermediarios, al no ser nosotros parte, nosotros unimos las puntas, digamos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente nosotros no tenemos un poder o algo para poder acceder a la información. Entonces tenemos que depender de lo que el escribano nos diga. Los Informe, propietarios sí. o el cliente, como vos decís, no saben muchas veces por el proceso por el que está pasando su carpeta. Entonces, estamos a ciegas y no podemos siquiera saber qué falta, porque hay veces que una coma mal puesta, vos tenés que esperar los 21 días que tardan en que te den una resolución, vos te vas, ahí viste que la coma estaba mal puesta, es empezar de cero el proceso. Por Sí. pequeños detalles se perdía muchísimo tiempo y yo creo que esa es la parte en donde todos van a salir beneficiados con este registro único, ¿verdad? Si es que se hacen bien las cosas. Claro. ¿Y Porque en el estamos caso de esperando ustedes? eso. En el caso nuestro, bueno, eficiencia. Vos, como decía María Paz,
piensa que un proceso que puede durar, que tendría que durar 2 meses, dure 4 meses o 5 meses, en 5 años estamos perdiendo un ciclo completo de inversión. Claro. O sea, eso es, la gente tiene que entender que el inversor en un desarrollo inmobiliario depende de vender y de cobrar los saldos. Esos saldos. Acá literalmente el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Sí. Normalmente los saldos están muy ligados eventualmente a una hipoteca. Sí. El banco también necesita que haya mucho mayor celeridad. El banco tampoco no quiere estar haciendo una gestión de una hipoteca que dure 6 meses, 8 meses. Entonces, la verdad que en esta cadena de valor que significa la transferencia de una propiedad, nuestro sector inmobiliario se ve evidentemente muy perjudicado con la ineficiencia. La eficiencia para nosotros va a ser lo mejor, la centralización de los documentos, la digitalización de la documentación. Hoy día un certificado catastral, muchas veces se pide el certificado catastral y en el proceso de gestión en otra institución vence, hay que volver a pedir. Claro. O sea, hay una problemática muy grande en gestión básicamente, más allá de la seguridad jurídica que también es fundamental, yo creo, en el sector. Bueno, y hablando de seguridad jurídica, nos decían justamente desde el Poder Ejecutivo, y esta es una información, digamos, que tiene que ver con relevamientos de los títulos superpuestos que tenemos en el país. 300.000 kilómetros cuadrados de títulos superpuestos en el territorio nacional son un gravísimo problema de seguridad jurídica. ¿A ustedes les tocó en algún momento un caso en el que, bueno, la propiedad estaba con otro título, había otra persona que también figuraba? ¿Qué les pasó en esta experiencia que tienen ustedes en el campo inmobiliario? A mí me pasó 2 cosas muy simpáticas. Una fue una vez que estábamos queriendo comprar un terreno ahí hacia Remancito, y ahí encontramos el terreno que nos gustó, el precio que nos gustó, empezamos a juntar los títulos y ahí cuando se va la escribana a catastro es cuando se da cuenta que el título que habíamos presentado tenía un nombre y en catastro había otro título registrado, ¿verdad? Entonces después terminó siendo que habían 3 títulos, no 2. 3 propietarios de un mismo terreno, ¿verdad? Bueno, finalmente no compramos eso, pero hace poco me pasó algo muy simpático con un cliente, no sé si simpático es la palabra, ¿verdad? Pero para mí inexplicable. Tenía un cliente que quería comprar un terreno importante hacia Luque y tenía yo el número de cuenta catastral. Lo que nosotros hacemos dentro de la inmobiliaria, lo primero que hacemos es entrar a catastro justamente para ver que el propietario sea el mismo que está registrado, ¿verdad? Entonces entro y me aparece un nombre. Entonces le llamo al propietario y le digo, discúlpame, ¿vendiste tu terreno? Y me dice, no. Ay, mira, fíjate que en catastro figura esta persona. Y me dice, no, ese es un interesado nomás. Yo le di mi carpeta, está en escribanía. Y yo le digo, espera, ¿cómo es un interesado y en catastro figura que él es el propietario? No, nosotros somos, pero no debería ser así. Esta persona llevó los papeles a la escribana para hacer los trámites previos a hacer una seña de trato por ese terreno. No me preguntes qué pasó, pero para catastro él era el dueño. No compró esa persona al final el terreno. Es que le estaba contando el mismísimo caso al ingeniero que ocurrió con una propiedad de mi papá, ¿verdad? Que, bueno, hay un interesado, mi papá entrega los títulos a la escribana y después no sale la operación. Entonces, después de unos años, vuelve a poner en venta la propiedad de mi padre y cuando ya estaba todo en la escribanía, dicen, no, la propiedad figura en nombre de otra persona, que era el interesado que años atrás había llevado los papeles a la escribanía. Entonces me tocó a mí llamarle a la escribana y decirle, escribana, mil disculpas, esta persona le llevó a usted los papeles, no se hizo la operación, pero en catastro ya inscribieron a su nombre. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Si no se formalizó la operación. Claro. Bueno, o sea, y esas son las cosas que van a... Claro, y esas son las cosas que esperemos que mejoren una vez que salga este registro único. Por eso te decía, y que se hagan bien las cosas. Porque no va a ser lo más inmediato, o sea, eso también la gente tiene que saber. Nosotros venimos de una historia que viene de la época de la colonia, o sea, y se agravó muchísimo con la guerra de la Triple Alianza, donde la invasión que hubo y 10 años creo que duró la ocupación. La industrial paraguaya. Y ahí empezaron o sea, nosotros venimos de una historia de manejo de tierra muy desprolija, ¿verdad? Lo que fue en su momento el IBR, lo que fue la entrega de tierra, el INDER. También, imagínate que hoy nos quejamos porque no hay los soportes
técnico de las instituciones. Las instituciones hoy no tienen los soportes técnicos. Imagínate hace 40 años atrás los trabajos topográficos que se hacían con máquinas errores brutales. Entonces, evidentemente también hay mucho de eso. Hay cosas que se hicieron a mala fe, pero también hubieron errores por una incapacidad que tenía el Estado en ese momento de controlar y de verificar el derecho de propiedad. Yo creo que eso, como vos dijiste al comienzo, Fito, eso va a tener una segunda etapa que van a ser los problemas que van a generar. Sí. Porque se van a generar que van a ir apareciendo los segundos, terceros, cuartos propietarios. Esos 400.000 kilómetros cuadrados que vos decís que está, alguien va a reclamar. Claro. Y eso seguramente va a generar un problema jurídico. Pero yo creo que este paso inicial de unificar, de que por lo menos la mayoría de la gente vamos a tener la posibilidad de saber la previsibilidad de los plazos de nuestras operaciones, que la gente también ya sepa, que el escribano sepa también que bueno, este proceso dura 60 días, sí. Y no estar en un mar de dudas donde, como decía María Paz, vos ya no sabés a quién retarle. Claro. Le reta al escribano, le reta a Topógrafo, le reta a la municipalidad. Un abrazo a todas las escribanas y escribanos que nos aguantan cuando se está haciendo una operación, pero es cierto, es terrible. Y lo que decían desde el Poder Ejecutivo es que lo que se busca es frenar la proliferación de estos títulos superpuestos. O sea, no se va a solucionar con esta ley la cantidad de 300.000 y tantos kilómetros cuadrados que están superpuestos, pero se va a evitar que siga ocurriendo de aquí para adelante y después las personas que quieran hacer un reclamo lo van a tener que hacer por la vía judicial. La única institución que va a definir de quién es la propiedad es el Poder Judicial, es la Corte Suprema de Justicia o es un juez, porque va a continuar la manera en la que hoy se resuelven estos conflictos, por la vía judicial, que sabemos que puede tardar años, pero es finalmente, digamos, ya una resolución sobre quién es dueño o dueña de esa propiedad. Para que un poco la teleaudiencia entienda qué es catastro y qué es registro. Sí. Catastro básicamente es la biblioteca, es el que lleva el inventario de las propiedades del Paraguay. Esa es su función, el inventario. ¿Qué, dónde, cómo? El tamaño, todas las características técnicas. Y en cambio el registro lleva el registro de la posesión de esa propiedad. Entonces ahí es donde hay una disociación, ¿verdad? Porque la lógica es que la misma persona que maneje la propiedad, maneje qué hay. Claro. Acá tenemos dos instituciones, uno dice hay esto y otro dice hay estos dueños. Y ahí es donde uno lo superpone y no coincide. Claro. Entonces ahí es fundamental. Es como que tengamos, digamos, un lote de vehículos. Así mismo, y no sabemos qué. Claro, el catastro dice acá hay 50 vehículos y el registro dice sí, pero acá hay 300 dueños. Así mismo, o hay 10 Toyota, 5 y había sido que no, que había otra cosa. Eso es fundamental, yo creo, con esta intención. A mí me ha tocado, nuestra Cámara, estamos trabajando muy de cerca con catastro y con registro en apoyo institucional, en colaboración institucional. Hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Economía y en esa línea lo que quiero dar mucho énfasis es, yo veo una actitud súper positiva del Ejecutivo. O sea, yo al ministro Fernández, que podría ser una lucha de poderes, porque muchas veces este tipo de situaciones generan lucha de cacique, ¿verdad? ¿Quién es el que va a mandar? Y veo que hay una muy alta actitud positiva a esta transferencia de lo que es el manejo de la propiedad y el registro de la propiedad al Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, eso para mí es muy significativo de lo que está pasando ahora, Fito. Bueno, y hablando del grado de inversión que mencionaban, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué va a cambiar con el grado de inversión para el sector inmobiliario, María Paz? Y justamente te iba a hablar de eso, o sea, para el momento en el que estamos pasando como país de tener el grado de inversión, esto es sumamente importante porque nosotros, si bien estamos ahora en ese lugar, estamos casi con un jaque, porque nos pusieron restricciones, el país tiene que responder, tiene que cambiar algunas cosas, nos pusieron condiciones, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cumplimos con eso, sabemos que estamos en riesgo, tenemos que pelear para no quedarnos donde estamos, sino que ir subiendo más arriba para tener mejor calificación, digamos. Y este nivel de transparencia yo creo que es uno de los primeros pasos que estamos dando
para tener un mejor nivel, un mejor estatus a nivel internacional en cuanto a la transparencia legal que están solicitando también. A mí me parece sumamente importante. O sea, es un premio, pero tiene sus exigencias. Así mismo. O sea, Y hay que mantenerse. pasaste a primera división. Es como el fútbol, te pueden sacar, claro, no te sacan tarjeta roja Así mismo. y Claro. En el caso nuestro, bueno, lo importante del grado de inversión es el crédito, es la generación de instrumentos financieros que puedan lograr el crédito. Nosotros, como todos saben, la ciudadanía mismo lo ha de sufrir. El acceso al crédito hipotecario es dificilísimo en nuestro país, es muy limitado, tanto en su calidad como en su cantidad. O sea, nosotros hoy tenemos una institución que es la AFD, que es una banca de segundo piso, que básicamente tiene una acción social. ¿Y por qué hablo de una acción social? Porque si uno analiza la cantidad de créditos que ha dado AFD y el monto que ha dado, uno se da cuenta el volumen de vivienda o la calidad de vivienda que ellos están prestando. Se ha apostado más en cantidad que en calidad. Sí. ¿Qué pasa? La banca privada no tiene sustento financiero, y cuando hablo de sustento financiero no tiene colocación a largo plazo. Claro, los ahorristas ponemos nuestra plata a cortísimo A un plazo. año, Sí. a 6 meses. Pero los préstamos tienen que ser a 20 o a 30 años. Entonces ese es el gran problema que tiene Paraguay, o que tenía antes de este grado de inversión. Esperamos que con el grado de inversión vengan los fondos de inversión y lo más importante, que la gente entienda, los fondos de pensión. Muchas veces los fondos de pensión, se ha hablado acá en Paraguay, y la gente toma mal y asocia con IPS. Y IPS es un fondo de pensión. IPS es una institución que necesita colocar dinero a un plazo ilimitado, porque nunca se va a terminar. O sea, esa es una inversión a larguísimo plazo, y esos son los fondos que hoy en el mundo están calzando los créditos hipotecarios. Por lo que tú decías, Fito, un crédito hipotecario normalmente tendría que estar entre 20 y 30 años para que sea accesible a la gente. Claro. Así que ese grado de inversión, el inicio, yo creo, a un comienzo a que realmente estos fondos y estas instrumentos financieros lleguen a nuestro país, que podamos finalmente generar el crédito hipotecario que necesitamos. O sea, nosotros podríamos tener fondos de pensión, o sea, cajas de jubilaciones de otros países que ven y buscan una cartera para invertir y dicen, bueno, acá en Paraguay está creciendo el mercado inmobiliario, tienen una tasa de interés buena de retorno y acá podemos invertir. Y ponen el dinero a largo plazo con créditos que son más baratos para la gente, y ustedes como desarrolladores inmobiliarios pueden construir y vender. Es así. mismo. Y la gente va pagando y tiene una tasa de interés baja que le permite pagar una buena cuota. Claro. Y a mí me tocó estar en Chile en un evento de la Cámara de la Construcción, y estaba fondo de pensión de los bomberos de Ottawa, fondo de pensión de los maestros de Finlandia, de Los Ángeles. O sea, esos son los jugadores internacionales. Cuando la gente habla del movimiento de dinero en el mundo, ese movimiento de dinero del mundo lo hacen los centros financieros. Los centros financieros son los que manejan todos estos instrumentos, y esos fondos financieros, al tener el país hoy el grado de inversión, ellos ya le dan vía libre a tener la posibilidad de invertir. Ya la gente que confió el dinero, digamos, para que ellos inviertan, el día de mañana no le puede decir, no, ustedes se fueron a invertir en un país de alto riesgo o un país que no tenía las condiciones financieras necesarias. Por eso es importantísimo esta noticia, Fito. Claro. Creo que va a ser un cambio muy grande en la inercia del crédito hipotecario y el acceso a la vivienda propia. Pero además, es como que lo que nos falta es una potencialidad buenísima, positiva. O sea, que nos falten 100.000 viviendas, por dar un número, y que nos falte mejorar casi 1 millón de viviendas. Para quienes quieren invertir, es una buenísima noticia. Totalmente. Es decir, acá Paraguay tiene un potencial de crecimiento enorme, y acá podemos invertir. Claro. Aparte hay que considerar una cosa, nosotros estamos a prueba ahora. O sea, para el mundo, Paraguay ahora acaba de subir de nivel y vamos a estar a prueba. Entonces es sumamente importante que las primeras experiencias de los inversores, estos fondos que van a ir viniendo, tengan un buen retorno, una buena experiencia acá, como para que sigan trayendo más capital y también sigan viniendo otras personas de otros lugares por la buena experiencia de unos, ¿verdad? Entonces, así de importante es de que hagamos bien las cosas ahora. Mira, hoy ya se da en nuestro país la venida de inversores individuales. Hoy tenemos inversores argentinos, peruanos, chilenos, españoles, brasileros. Los bolivianos están empezando a venir con toda la problemática que están teniendo en su país. Hoy yo mismo he recibido como presidente de la Cámara
varios grupos que tienen intenciones. O sea, hoy ya el inversor individual o particular ya está en Paraguay. Sí. Ahora lo que necesitamos es traerle y que esos inversores institucionales, que son realmente los grandes jugadores que van a poner la plata para los créditos hipotecarios, vengan a este país que le ha demostrado que estamos tratando de trabajarse en serio, y con esta decisión de generar el registro único de la propiedad es un paso más que yo creo que estamos dando. Ahora, se soluciona cuando esté la ley y cuando ya estén integradas las dos instituciones un problema. ¿Qué otros problemas tienen ustedes en el sector inmobiliario? ¿Qué otras instituciones son? Bueno, yo puedo hablar desde mi sector de intermediación, ¿verdad? Y voy a hablar por ya a nivel micro, porque acá estamos hablando a nivel macro afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el día a día con el paraguayo? O sea, acá el local, digamos, nosotros que queremos vender o comprar cosas. Tenemos que pasar no solamente por la burocracia y por sistemas que ya son medio arcaicos y todo, ¿verdad? Sino que tenemos que pasar por un sistema totalmente con falta de transparencia. Siempre me retan, pido ya disculpas porque me retan, María Paz, ¿cómo vas a decir eso? Pero es la verdad. Y yo soy de esas, la que digo las cosas de frente y lo que pienso y lo que sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se vive en un sistema muy, ¿cómo podría decir? Corrupto. Corrupto, Sí, porque, a ver, el desorden está hecho para la corrupción. Entonces, a mí no me van a sacar de la cabeza eso, a mí me ¿verdad? pasa, y no solamente... La burocracia. No solamente claro, la burocracia mal entendida, ¿verdad? Claro, la burocracia es un alimento. Que haya 7 personas donde pueda haber una... Exacto. Bueno, a mí me pasó al principio que estaba sorprendida con esta noticia, gratamente sorprendida, y dije así, ¿cómo van a hacer? Porque las trabas, me imagino que van a venir por todas partes, porque le está sacando el pan a mucha gente, que no es el pan bien ganado. Perdón, porque yo sé que mucha gente es muy honesta y no entra en esta bolsa, no quiero meterles a todos en la misma bolsa, pero el sistema está muy corrompido, ¿entendés? Entonces, me pasa tanto con paraguayos como con extranjeros que me dicen, María Paz, me piden coima, me piden esto, me piden aquello. Me muero de la vergüenza, amo mi país con todo mi ser, y me muero de la vergüenza cuando un extranjero viene y me cuenta que le pidieron una coima para hacer mover la carpeta en una de estas instituciones. Claro, de un escritorio a otro. Entonces, por eso te digo, esa transparencia que vamos a lograr, que va a ser para vernos mucho mejor afuera, también realmente nos va a ayudar internamente a que las operaciones se concreten más rápido, sean más seguidas, ¿verdad? Porque hoy todavía yo creo que el que quiere invertir está dudando, meto mi plata en el banco, en un CDA, o compro un departamento, o compro un terreno y espero, ¿verdad? Y nos consultan mucho a nosotros. Entonces, para nosotros es sumamente importante que tengamos un sistema súper transparente, en donde el cliente pueda ver todo el proceso, todo lo que está sucediendo, y nosotros acompañar eso, ¿verdad? Se va a hacer con expediente electrónico, entonces va a ser mucho más Yo práctico. realmente espero que esto sea un inicio de una mejora, no solamente en esto, sino que en todos los entes gubernamentales, de que todos copien esto, de que se vuelva todo transparente, todo mucho más fácil y ¿cómo te voy a decir? Reactivar lo que es la economía interna acá, ¿verdad? ¿Ingeniero? Bueno, para mí es fundamental la digitalización de la información, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser un paso y un cambio donde va a cortar una cantidad de procesos o de personas que están tocando que de repente, como decía María Paz, no quieren que salga tan rápido, ¿verdad? Claro. Para nosotros hoy día uno de los mayores problemas, más allá del crédito que hablábamos, Fito, es la infraestructura urbana. Sí. Nosotros tenemos un gran problema de infraestructura urbana, un déficit brutal. Hemos visto en los últimos tiempos el gran problema financiero que tiene la Municipalidad de Asunción, que es la ciudad madre del Paraguay, la capital de nuestro país. Si nosotros tenemos esos problemas, imagínate lo que son esos municipios del interior. Entonces, hoy la ciudad de Asunción está capacitada a realizar las inversiones que necesita. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con los problemas de calle, de plazas, de cloaca, de desagüe pluvial? Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Nosotros estamos convencidos que ante la situación actual, y así como se lo sigue planteando, es la única forma de la inversión privada. Es trabajar por medio de APP, por medio de concesiones, porque no tienen rubro. Esa es una realidad. Nuestra ciudad de Asunción específicamente no tiene la capacidad de invertir. Y estamos hablando de la capital. De la capital. Y por otro lado, las ciudades periféricas, que hoy día, por ejemplo, Luque, que es una ciudad que está recibiendo mucha... Un boom es Luque en términos inmobiliarios. Pero, ¿sabes lo que tenemos que...? Hay cloaca.
Claro. Esa es la pregunta, no hay cloaca. Entonces, la inversión está limitada por la infraestructura. No hay transporte público, agua. Bueno, yo vivo en Lambaré y toda la vida mi papá, que era arquitecto, decía, no podés vivir en un edificio de departamento en Lambaré porque no hay cloaca. No hay cloaca. Entonces tiene que venir un camión a sacar todo lo que hay en el Pozo Ciego cada 15 días. Sí, es un edificio de 3 pisos, de 4 pisos, ¿verdad? Y eso es un límite, ¿verdad? Yo creo que ahí se demuestra, o se ha demostrado en los últimos años, Fito, que la inversión privada ha ido adelante del Estado. Pero esto tiene un límite, o sea, el crecimiento de la inversión privada llega a un punto donde ya no podemos seguir empujando. Necesitamos que realmente haya políticas públicas de generación de nuevas inversiones, y las nuevas inversiones es darle las condiciones que el inversor y que la población necesita. Absolutamente. Hoy, mira, el programa de Xerogaporá, que mucho se habla, está limitado por los lugares donde se pueda ir. Sí. O sea, donde hoy ya no tenemos un lugar libre donde llegue el ómnibus, donde haya los servicios, donde esa persona esté cerca relativamente de su lugar de trabajo, que no tenga que andar en un ómnibus 3 horas. Entonces, hoy ya la infraestructura va a limitar y está limitando el crecimiento del desarrollo inmobiliario seguro, Fito. María Paz, ingeniero Constantino, gracias por estar con nosotros esta noche. Los vamos a volver a invitar porque, bueno, esto recién empieza en el Poder Legislativo y vamos a ver cómo se desarrolla. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vos por la invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias y bueno, esperanzado que esto realmente sea un inicio de una nueva era, Fito. Quédense con nosotros porque vamos a tener 2 temas muy importantes también para desarrollar en los siguientes bloques. Vamos a hablar del tema de IPS, lo que ocurrió esta semana, y también vamos a hablar de las próximas elecciones en los Estados Unidos. Ya volvemos. 19:37, seguimos aquí en Contexto y como anunciábamos vamos a hablar de las próximas elecciones en los Estados Unidos. Estamos a menos de 80 días aproximadamente de las elecciones y esto va cambiando permanentemente. La última vez que hablábamos, bueno, ya había elegido a su compañero de fórmula la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, quien, bueno, eligió a Tim Walz, y ya a partir de ese momento la dinámica también había cambiado. En estos últimos días, uno de los candidatos independientes, Robert Kennedy, hizo también un anuncio un poco confuso, a mi entender, sobre, bueno, dejar su candidatura en algunos estados, en otros no, sin afectar a la candidatura de Donald Trump o de Kamala Harris. Muy raro, pero vamos a preguntarle a la gente que sabe. Estamos en contacto vía Zoom con Hugo Hacha, él es analista político, para contarnos y analizar un poco lo que está ocurriendo en esta dinámica electoral en los Estados Unidos. Hugo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas últimas semanas en los Estados Unidos con los 2 principales candidatos, Donald Trump, Kamala Harris, Donald Trump? Y esto que comentaba recién, la decisión de Robert Kennedy, candidato independiente, que no sé qué tanto peso tenía en las encuestas y a quién puede beneficiar la decisión que tomó. Bueno, primero que las elecciones han tomado un sesgo diferente a partir de la renuncia del presidente Biden. No cabe duda que el Partido Demócrata ha encontrado alrededor de Kamala Harris una razón para unificarse hasta cierto grado. Y digo hasta cierto grado porque, sorprendiendo a muchos en horas pasadas, una fuerte candidata demócrata que en algún momento retó directamente a la imagen de Kamala Harris en las primarias, Tulsi Gabbard, ha otorgado su respaldo al expresidente Trump. Por el otro lado, las encuestas, y si se quiere, yo soy una persona muy apegada a los datos. Correcto. Hay una plataforma que yo prefiero, que la promueve la red ABC, tiene una tendencia de izquierda, pero con un análisis responsable, que se llama el Proyecto 538. Lo recomiendo para quien esté interesado en la integración de información. Revela algunos datos. En relación al endoso de ahora el ex candidato, ya oficializó su retiro y su endoso a el expresidente Trump, Robert Kennedy Jr. En todos los levantamientos estadísticos serios,
tenía entre el 4 y el 4.5% consolidado. Ahora, es una irresponsabilidad afirmar que la integridad de este voto va a ir necesariamente hacia Trump. Claro, Sin embargo, no es matemática pura en términos electorales cuando un candidato dice apoyo a fulano y desisto de mi candidatura. No va todo el electorado hacia esa candidatura. No, sin duda. Ese es un primer factor a considerar. Y en el proyecto 538 se ha notado un descenso, estaba con un margen superior a los 4.8 de diferencia en favor de la candidata Harris, ha caído de 37.1 a 43.6 según la medición al día de hoy. Pero además hay algo que ha preocupado a los demócratas. La elección, como usted sabe, en Estados Unidos no la define el voto popular, la define el voto del colegio electoral. Sí. Y hay 7 estados claves que se llaman los estados, en inglés, battleground states, los campos de batalla. Estos estados, los más importantes probablemente sean Michigan, Pensilvania y Arizona. Y en Michigan, ayer, en una medición también avalada por fuentes absolutamente serias, la diferencia entre Harris y Trump en uno de los 3 ítems más importantes como factor de decisión para el elector norteamericano, que es migración y la seguridad fronteriza, Trump aventajaba, esto está en Newsweek, para quien esté interesado en verificarlo, por 22 puntos. 22 puntos encima de Kamala Harris en ese ítem. En ese estado, que es un battleground state, que después Newsweek trata de darle un cierto sesgo, de modular la información diciendo que la diferencia aún así solamente es de 2 puntos efectivos entre ambos. Pero aquí viene lo problemático. Cuando la señora Harris anuncia a su compañero de fórmula, lo hace también lanzando una propuesta de reforma fiscal a una sociedad cuyo primer ítem de decisión es la economía y que está agotada con la inflación. ¿Y qué plantea la señora Harris? Un incremento tributario. No sé quién habrá sido el autor de esta idea dentro del equipo de asesores, pero claramente no pegó muy bien. El Partido Demócrata tuvo que retroceder en toda la línea porque es muy difícil decirle a una sociedad con una inflación acumulada por arriba de los 43%, de que tiene que ajustarse aún más a una situación tributaria en función de determinados programas favorecidos por el Partido Demócrata. Si a esto le tenemos que añadir algo que es noticia de absoluta vigencia hoy, sabrá de que hay una carta publicada por el señor Mark Zuckerberg, donde él confiesa ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, bipartidario, que fue, eso lo dice el señor Zuckerberg, presionado y engañado por el gobierno federal para suprimir información crítica, censurar opinión y manejar o direccionar determinados criterios que afectaron la integridad del proceso electoral que le dio la victoria al presidente Biden. ¿Cómo afectará esta suma de factores, incluyendo la designación ya, vuelvo a repetir, oficial del señor Robert Kennedy Jr. de apoyar al expresidente Trump? Todavía no se puede medir. Cuando usted abre el portal del proyecto 538, dicen no podemos medir porque todavía no tenemos datos que respalden esta situación. Correcto. Entonces, eso es una carrera abierta con márgenes muy estrechos y que se definirá en estos 7 estados de la Unión. Ahora, cuando hablabas de la economía, Hugo, y esta propuesta que hacía Kamala Harris en el Partido Demócrata de, modificar los impuestos, ¿cuál es la propuesta de Donald Trump en contrapartida en términos de economía? Bueno, Trump no ha variado mucho el discurso en relación a la economía con su administración, ¿no? Algunas cosas suenan muy cliché, pero tuvieron un efecto contundente. Recordará de que el Make America, tomar a América primero, ¿no? Sí, pero para traducirlo para la audiencia, ¿no es cierto? El tomar a América primero, priorizar la producción,
en buena medida una política que en inglés se denomina nearshoring y que fue el resultado de su guerra comercial con China. Traer todo lo posible de la industria norteamericana, quitar a China lo que había sido la entrega de las cadenas logísticas de producción y que sin duda tuvieron un efecto en el bolsillo del consumidor. Un aspecto que no debe tampoco dejarse de lado. El tema de la cuestión del petróleo. Bajo Trump hubo una apertura hacia las licencias, hacia las concesiones, hacia la perforación y hacia la construcción del estratégico ducto con el Canadá, que fuera cerrado como proyecto apenas en la primera semana de la administración Biden. ¿Cuál fue el efecto de esto? Un incremento inmediato de los combustibles y eso altera la cadena de logística en su integridad. Creo que, y aquí te cierro el concepto, habíamos mencionado la economía, el principal factor para el elector norteamericano. El segundo, el tema de la migración y la frontera, que lo asocian con la inseguridad. Y el tercero, el escenario internacional que ha ascendido en el rango de colocarse entre una de las tres mayores preocupaciones del elector. Te hablan de una campaña que todavía nos va a dar, creo yo, momentos muy, muy interesantes. ¿Qué peso puede tener el debate al que, bueno, finalmente accedieron ambos, Donald Trump y Kamala Harris, en los próximos días de septiembre, si no estoy equivocado? Bueno, un debate tiene muchos factores que te pueden dar resultados inesperados. La historia recuerda mucho el debate que proyectara la imagen de un vigoroso y joven candidato demócrata, en ese entonces no muy querido por el establishment de su propio partido, que se llamó John Kennedy, ¿no es cierto? Con Nixon. También con Nixon, exactamente. Que Nixon ha motivado sudando y Robert Kennedy fresquito, ¿verdad? Como una lechuga. Caricaturas, bueno, y una serie de cuestiones. Pero recordarán de que también el debate reciente entre Trump y Biden nos ofreció una imagen catastrófica para el Partido Demócrata. Yo imagino que la señora Harris, quien es una ex fiscal, esto hay que recordarlo, probablemente ofrezca un nivel de reto y competencia mucho mayor al señor Trump. Pero también sería un error para los demócratas el ignorar de que al tener hoy día Tulsi Gabbard y al tener el respaldo que tienen en Kennedy, con todo lo que el apellido Kennedy que acabamos de mencionar tiene como fuerza moral, pueda acompañar hasta este debate. Había una discusión, creo yo, ligeramente insustancial con respecto a que si los micrófonos estarían o no en off mientras el otro candidato hablase para evitar gafes o situaciones no adecuadas. Creo que al final los debates pactados se llevarán a cabo, no creo equivocarme al respecto. Pienso de que el presidente Trump tiene un cierto grado de certeza. Recordarán de que en la primera elección que él termina ganando, las mismas encuestas que hoy lo sitúan, vuelvo a repetir, 47.1 a 43.6, y que le otorgan en un escenario de 1000 simulaciones conducidas por el proyecto mencionado, 401 escenarios a donde él gana, es mucho mejor que donde se encontraba en relación, por ejemplo, a Hillary Clinton, a donde el día antes de la elección tenía menos del 1% de acuerdo a las encuestas y terminó ganador. Así que creo de que, me disculpo por ser reiterativo, nos espera un escenario electoral todavía muy abierto en relación a las variables y muy cerrado en los resultados. Algunos de los estados mencionados, en algún momento, tomemos como ejemplo el caso del propio Michigan, fueron ganados por el presidente Biden solo por un 1.2%. Eso le da una idea de lo cerrado que puede ser el resultado en estos estados que definirán al colegio electoral. Los candidatos pueden incluso, uno de ellos, tener más votos en general, pero cuando el colegio electoral, por la cantidad de población, tiene más votos, digamos, de colegio electoral, puede revertirse eso y puede ganar el otro candidato. Es lo que ya ocurrió en otras ocasiones. Así funciona el sistema electoral estadounidense. Correcto, fue lo que sucedió cuando fue electo el propio Donald Trump. Sí. Él llegó y superó lo que se llama el umbral, en inglés el threshold, de los 270 votos electorales, pero en la votación nacional Hillary Clinton fue superior. Sin embargo, como indicaba al principio de la entrevista, esto es irrelevante
frente a la Constitución y a las leyes de los Estados Unidos. Hugo, finalmente te quería consultar respecto a lo que pueda ocurrir con Estados Unidos y su política exterior hacia América Latina. Hablabas de las políticas migratorias que, bueno, Trump tiene como un discurso principal y desconocemos hasta ahora cuál sería la política de Kamala Harris. ¿Qué puede pasar con América Latina dependiendo de quién gane estas elecciones? Bueno, ese es un tema interesante que estimo los republicanos tratarán de capitalizar, ¿no es cierto? La señora Harris, como vicepresidente, tuvo confiado a su cargo la responsabilidad de lidiar con la migración y sobre todo con el tema de la frontera sur. Si le preguntas a un republicano en Estados Unidos va a decir que fue un rotundo fracaso. Si le preguntas a un demócrata estará en dificultades para apuntar algo positivo frente a la situación actual. Imagínate que hoy día es el segundo elemento de mayor preocupación para el elector norteamericano. Trump claramente ha aprovechado el tema de la cuestión de Venezuela, ha hecho algunos planteamientos bastante sólidos con relación a Cuba y ha dado a entender de que empleará mano dura con respecto al control fronterizo, algo que por cierto ya hizo antes. Sí. Le salió bien en su primera tentativa y alcanzó a la Casa Blanca, no le salió tan bien en la segunda, a donde fue derrotado por el presidente Biden, ¿no es cierto? Estará por verse, pero me da la impresión de que de darse una victoria de la señora Harris, por lo menos en función a lo que son hoy día los acuerdos de Barbados, ciertos componentes del equipo de campaña, la situación y la visión que estos tienen con relación a América Latina, pudiera significarle un cierto aire a gobiernos como el de Brasil, México o Colombia en la región. No creo que sea responsable decirlo en relación a Venezuela, donde creo que hay una uniformidad de criterios en ambos partidos de que se trata de una dictadura ilegítima y de que la oposición ha ganado esas elecciones, pero en relación a los denominados en Estados Unidos así conocidos movimientos progresistas, tendrían un poquito más de margen, mientras que con Trump está claro por los nombres que se barajan como posibles miembros del gabinete y la influencia que pudieran tener figuras como por ejemplo el senador de la Florida, Marco Rubio, podemos esperar una política más firme en relación a América Latina. Hugo Hacha, analista político, agradecemos muchísimo tu tiempo, muy amable por estar con nosotros esta noche. Un placer, a las órdenes. Nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar del tema de IPS, la fe de vida, esto que ocurrió en estos días, una serie de comunicados confusos que generaron graves problemas. Hoy hubo una reunión con el presidente de la República y los miembros del Consejo de Administración del IPS. Ya está con nosotros el gerente del área de jubilaciones. A la vuelta de la pausa vamos a estar con él y vamos a hablar de este tema para aclarar lo ocurrido en IPS. Centro de atención del IPS, ya sea administrativo o médico. Y también, me voy a retirar los remedios. Claro. Pueden hacerme la fe de vida en ese lugar. Me voy a consultar con el traumatólogo. Me hacen la fe de vida en ese lugar. Sí. Entonces también, ¿verdad?, se habían establecido varios canales para poder hacer este control. Uno de ellos, el principal, el que evidentemente, mayoritariamente usa la gente, que es el control presencial. ¿En qué consiste el control presencial? En presentarse munido del documento de identidad de su cédula ante un centro de atención del IPS y decir, vengo para cumplir con demostrar que estoy vivo, y se registraba eso en el sistema. Entonces ese acto, digamos, generaba y tenía una validez de un periodo de 3 meses como para que el jubilado pueda cobrar sus beneficios sin ningún inconveniente, ¿verdad? Eso, digamos que ese trámite presencial se vino realizando normalmente hasta que de repente surgió este tema de la pandemia. Sí. Que obligó, ¿verdad?, a la suspensión de todo tipo de aglomeración de personas en cualquier sitio, ¿verdad?, porque era un foco propicio para la transmisión del virus, del COVID, ¿verdad? Entonces, ya por disposición gubernamental, el IPS, digamos, también se alineó a esas directivas y suspendió la obligatoriedad de hacer el control de sobrevivencia por ese canal. Y quedaron subsistentes otros tantos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos otros canales?
el control de sobrevivencia por la vía documental. Básicamente consiste en, a través de un apoderado o de un tutor o de un curador, presentar un certificado de vida y residencia expedido por una autoridad competente. ¿Quiénes son las autoridades competentes para la expedición de este certificado? La comisaría. Son las comisarías jurisdiccionales donde uno vive, ¿verdad? Y también, evidentemente, el juzgado de paz. También pueden hacerlo, ¿verdad?, en el extranjero, ¿verdad? Pues tenemos también beneficiarios que residen en el extranjero. Uno se presenta ante el consulado paraguayo o ante la embajada o ante una institución de seguridad social donde el país, en el país de residencia y con quienes tenemos convenios, ¿verdad? Entonces, ese era otro canal, es otro canal. Otro de los canales era lo que estuviste mencionando a través de la concurrencia de nuestros jubilados y pensionados a los centros de atención médica, ¿verdad? Entonces, una consulta médica registrada en el sistema informático hospitalario, la realización de un estudio de diagnóstico o la internación, hospitalización de ese jubilado o pensionado eran hechos que nosotros aprovechábamos a través de la vinculación de sistemas informáticos del área médica con el del área de jubilaciones y se registraba. También se puede hacer, se hace realmente hasta ahora, ¿verdad?, a través de ciertas entidades administrativas que nos prestan el servicio de pago a jubilados y pensionados. Por ejemplo, de un universo que tenemos de prácticamente 82.000 personas de jubilados y pensionados, 1.200 que son los más abuelitos, digamos, son los más, nuestros beneficiarios con más edad y que están muchos de ellos en cama, reciben sus beneficios a domicilio. La Dirección Nacional de Correos del Paraguay les paga en sus respectivos domicilios y ese acto entonces constituye el mecanismo también para comprobar la sobrevivencia de esas personas, ¿verdad? También hay otro canal, ¿verdad?, que utilizamos, que es fundamentalmente y que se desarrolló mucho después de la pandemia, que es el cruzamiento de información contenida en base de datos de instituciones oficiales del Estado paraguayo. Estamos hablando, por ejemplo, de la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Si ahí no estoy muerto, quiere decir que estoy vivo. Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y todo vinculados, digamos, a través del Ministerio de Tecnología y de la Información, ¿verdad? Del MITIC, exactamente. Entonces, así tenemos varios canales, ¿verdad? Pero evidentemente la gente mayoritariamente utilizaba antes de la pandemia y el control presencial. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Con la pandemia esa gente dejó de hacer ese control y automáticamente se le extendía. La última resolución que dictó el Consejo de Administración para la suspensión del plazo, antes de esta, ¿verdad?, que se dictó ayer, se hizo en marzo de este año. Y desde marzo hasta el 31 de agosto, hasta este fin de mes, está suspendida la obligatoriedad de realizar la comprobación obligatoria por la vía presencial. Pero ¿qué pasó, verdad? Ya la gente cobró el 17 de agosto pasado, porque el 17 de cada mes el IPS paga sus jubilaciones y pensiones. Entonces ya empezó a pensar en septiembre y en los meses subsiguientes, ¿verdad? Entonces ya muchas de las personas, como todavía no había todavía un pronunciamiento del IPS, voluntariamente se acercaban a hacer ese trámite. Claro, pero también hubo, director, comunicaciones de parte de autoridades del IPS que hicieron que la gente vaya. No. Y lo que dice la ley o la reglamentación, que si no van a ser pasibles de la suspensión del pago. Claro. O sea, lo que dice la ley y lo que dice la reglamentación, que te puedo dejar acá sin ningún problema, pues te traje varios ejemplares, es que el control de sobrevivencia es obligatorio. Sí, por todas esas vías. Por todas esas vías, pero la que había quedado suspendida, como dijimos ya, es la de presencial. Entonces, yo creo entender que el Consejo dijo, bueno, los jubilados y pensionados tienen varios canales.
Si no quieren aglomerarse, pueden usar cualquiera de esos otros canales y no el presencial. Pero vuelvo a decir, no, yo creo, porque en la época misma que todavía no era obligatorio hacerlo, la gente igualmente venía, porque no había escogido de manera otro voluntaria, canal. sí. Entonces, después de repente sale la resolución del Consejo de Administración y dice y ratifica aquella resolución del año 2018, donde de vuelta otra vez pone en vigencia la posibilidad de hacer eso a través del canal presencial, y la gente viene, ¿verdad? Y después se genera la confusión por eso que dice la ley y por lo que decía el comunicado, ¿verdad? Sí. Que eventualmente si uno no hacía ese trámite, no iba a cobrar sus haberes. Entonces la gente viene masivamente, Sí. nuestros centros de atención no están preparados para recibir semejante cantidad de personas. Te comento, ¿verdad?, dónde funciona la sede central de la Dirección de Jubilaciones. Funciona en el edificio Dr. Facundo Infran, que es el edificio anexo a la Caja Central, sobre la calle Luis sí. Alberto Herrera, donde Sí. comienza el triángulo, ¿verdad? Sí. Bueno, ese edificio históricamente fue un hospital, un centro de maternidad inclusive decían, ¿verdad? O sea, no está preparado como para albergar una cantidad importante de personas. ¿Y cuánta ¿verdad? gente fue ahí en estos días? Mira, nosotros hicimos en promedio en todo el país se venía haciendo 2.000 por día cuando todavía era voluntario, Sí. cuando ya empezó, porque la mejor herramienta de comunicación y de propagación de la información es El de boca en boca. en boca El de los WhatsApp jubilados. hoy, sí. Yo tengo que hacer, mira que si no hago, no vas Sí. a cobrar, y ya empieza ahí, se empezó a socializar eso y la gente empezó a acudir masivamente hasta que después salió la resolución, y ahí en un solo día se hizo 8.000 sobrevivencias en todo el país. 400% más. Tenemos, ¿verdad?, acá imágenes ahí en nuestra sede central, ¿verdad?, porque prácticamente todos dejamos de hacer nuestras tareas para poder cumplir con la gente y que no espere tanto tiempo. Digamos que pudimos resolver de alguna manera, pero los asegurados que concurrieron, según imágenes que vimos en el Parque de la Salud o en centros médicos de atención como el Hospital Ingavi y otros tantos, ¿verdad?, realmente tuvieron que pasar una situación indeseada de esperar en la fila durante mucho tiempo, los que estaban en el Parque de la Salud, porque era un día de frío, ¿verdad? Encima que nosotros Sí. los paraguayos no estamos acostumbrados, ¿verdad?, al frío, O sea, ¿verdad? en ninguna de las dependencias de la Dirección de Jubilaciones esperaban que llegue esa cantidad de gente. No. Y estaban con la cantidad normal de personas, porque No. En el Parque de la Salud había 2 personas atendiendo. Mira, nosotros por eso, digamos, habilitamos para que la gente, porque la resolución decía que estaba suspendida hasta el 31 de agosto. Sí. Entonces, pero como la gente ya venía, nosotros aprovechamos esa oportunidad porque de alguna manera intuíamos que podría llegar a suceder eso, porque como dije, el canal que mayoritariamente utilizaba la gente era el canal presencial. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con la Gerencia de Prestaciones Económicas? Hicimos una propuesta al Consejo de Administración. Esa propuesta consiste en la consolidación formal de todos aquellos medios y mecanismos que veníamos utilizando desde la pandemia ya para el control de sobrevivencia. Básicamente, el cruzamiento de información oficial contenida en base de datos de organismos del Estado. Y también agregamos, ¿verdad?, el control que eventualmente se va a hacer, porque está en fase de desarrollo, eso a través del uso de herramientas con tecnología biométrica, ¿verdad?, que Sí. fundamentalmente consiste en Selfie el con la reconocimiento cédula, facial. reconocimiento ¿verdad? Porque facial. Exactamente. ¿Cómo se hacen los bancos? Exactamente, porque justamente los bancos son los que nos prestan el servicio de pago a los jubilados y pensionados y ya tienen desarrollada esa aplicación web, ¿verdad? Bueno, porque yo la escuché a la directora o a la gerente de prestaciones económicas, a la señora Vanessa Cubas, hablar hace una semana y algo en un medio de comunicación, y ella daba estas opciones de reconocimiento facial, la foto con la selfie, de la cédula. ¿Y qué pasó en el Consejo cuando ustedes hicieron esa propuesta? Bueno, No te quiero meter en problemas, No, porque no. vos sos director de jubilaciones, pero ya, la verdad que cambió mucho el panorama, ¿verdad? Claro, De tantas la verdad opciones que- a tener que hacerlo presencial. Bueno, por eso nosotros, yo creo que el Consejo
evidentemente tenía atribución para ratificar una resolución que en su momento dictó. Del 2018. Sí, y que evidentemente seguía vigente en todos los aspectos, salvo en el presencial, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hizo fue ahora decir, bueno, el presencial también, ratificando Vuelve. la vigencia, se puede. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como estamos observando Sí. en imágenes, ¿verdad? Mayoritariamente recurrió a eso y se generaron las incomodidades. Claro, Y pero lo que la ustedes gente- hicieron lo una que la gente propuesta. más cuestionaba es de que cómo es posible Sí. que a esta altura, ¿verdad?, del tiempo, ¿verdad?, con los avances tecnológicos, Exacto. ¿verdad?, con el desarrollo de la tecnología, nosotros tengamos que recurrir a un método que he visto, voy a repetir las palabras, arcaico, Sí, ¿verdad?, claro. vetusto, indeseable. Inhumano para personas de 90 años, ¿verdad? Entonces nosotros, de alguna manera, intuíamos que iba a pasar eso. Hicimos esa propuesta. Yo te puedo mostrar acá, tengo los documentos también. El Consejo analizó eso y sin embargo tomó otra determinación. Tomó otra determinación, entiendo que en el contexto, porque no creo que nadie haga eso con una mala intención, sino que tomó creyendo en un contexto, bueno, si yo tengo varias opciones, entonces voy a usar esa opción. Claro, menos ahora la te quiero hacer presencial. una consulta, director, porque Entonces- si ustedes le hacen una propuesta al Consejo y le dicen, estas son las nuevas tendencias, biométrica, reconocimiento facial, sacarse una selfie, mostrar la cédula, hacer un movimiento y que se reconozca, digamos, el rostro de la persona y se compare con la cédula. Si ustedes hicieron esa propuesta, significa que estaban preparados para hacer la fe de vida con esos medios. En realidad, el uso de la herramienta biométrica, esa que se puede hacer con la selfie, como estaba diciendo, Sí. a través del uso, eso está en fase de desarrollo. Y el Consejo sí aprobó ya, ¿verdad?, una propuesta e inclusive se firmó el contrato para la prestación del servicio de la comprobación de fe de vida por este mecanismo con un banco. Puedo decir, entiendo que porque es un banco, una información oficial ya. Sí. Es el banco GNB, Ajá. ¿verdad?, que ofrece esa solución informática, llamémosle tecnológica, ¿verdad?, sin costo alguno, ni para el IPS, ni para el jubilado o pensionado que eventualmente pueda hacer uso de ese servicio. Correcto. Entonces, eso está en fase de desarrollo, tal es así que por eso el Consejo también estableció que la suspensión de 90 días, porque se estima que en ese plazo ya la herramienta está desarrollada prácticamente y solamente faltan algunas adaptaciones y un tema... ¿Y por qué esos no se aspectos prorrogó técnicos. nomás directamente entonces la Y bueno, cuestión? ¿verdad? Nosotros buscamos la consolidación, apuntamos hacia ahí, ¿verdad? Pero también tenemos que ser sinceros. Yo creo que el Consejo, viendo, porque no sé si estuvieron también siguiendo las informaciones que se publicaron en los medios donde se hablaban De que la con Contraloría había informado, ¿verdad?, 3.000 que millones de IPS, guaraníes. 2.500 millones más o menos de guaraníes en 2 periodos, en 2 años. Si bien contextualizando, ¿verdad? Primero que se trata de recursos públicos, ¿verdad?, que todo IPS administrador- pagó 2.500 Claro. millones de guaraníes a jubilados que ya habían fallecido. Bueno, ahí hay que hacer algunas precisiones también, ¿verdad? No todo es tan así, ¿verdad? Para que se entienda. Te había mencionado yo que la gente cobra habitualmente el 17 de cada mes. Sí. ¿Qué pasa? El jubilado Fito Cabral, ¿verdad?, está esperando el 17 de agosto para poder cobrar sus haberes. Llega a esa fecha, se le acredita, como habitualmente hace, va y retira su dinero del cajero automático, ¿verdad? Pasa un día, pasa una semana, ¿verdad? El 24 de agosto, por ejemplo, pues nadie sabe cuándo... ¿Cuándo te va a llegar llamar, el te día? va- Claro. va a llegar, ¿verdad? Y fallece. Sí. Entonces, ese hecho... Voy a tocar un poco de madera hay acá, doctor, acá, hay un- y ya, ahora podemos continuar, Claro, sí. disculpa el ejemplo, ¿verdad? Pero eso pasa. Sí. Pasó y va a seguir pasando, Y ¿verdad? se paga el 17 de septiembre nuevamente. Y falleció el 24. Entonces, significa que hay 6 días de cobro indebido, en teoría. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esos casos? Por lo que establecen los contratos que tenemos con los bancos, ¿verdad?, le pedimos información. Cuando tomamos conocimiento, por supuesto, ¿verdad?, del fallecimiento de nuestros jubilados, le pedimos información al banco que revise la cuenta de este jubilado fallecido y que nos informe el saldo. Supongamos que
en su cuenta hay un saldo de 3 millones de guaraníes y lo que habría que devolver o lo que se cobró indebidamente alcance 1 millón de guaraníes. Entonces, ellos les pedimos que nos retorne 1 millón de guaraníes, nos devuelven y se quedan los 2 millones que va a quedar seguramente para los familiares, ¿verdad? Claro, para los deudos. Sí. Ese es un procedimiento, ¿verdad? Y el otro procedimiento es que cuando fallece un jubilado hay un beneficio por muerte que se llama pensión a derechohabientes, que está, digamos, preparado y contemplado en la ley para dar un sustento al grupo familiar que queda desamparado por el fallecimiento. Ese grupo familiar está expresamente determinado en la ley, la esposa o concubina, o el esposo o concubino, porque puede fallecer una jubilada también, ¿verdad? Sí. Entonces, en concurrencia con los hijos menores, dice la ley, hasta la mayoría de edad, y los hijos incapacitados mientras dure la incapacidad. Entonces, si no pudimos recuperar la cuenta porque ya no había saldo, por ejemplo, entonces se procede al descuento de del siguiente haber. Del beneficio que le vamos a pagar al grupo familiar, que de hecho firman una declaración jurada y autorizan ese acto. Porque probablemente sea la familia o alguien de la familia que tiene la tarjeta, conoce el PIN y retiró. Claro. Entonces, y eso es lo que detecta la Contraloría en este caso. En muchos casos. Ya. Pero hay casos que, ¿qué pasa si ya no hay un grupo familiar que va a percibir ese beneficio? Entonces, no tenemos forma de recuperar nosotros administrativamente. Ya en la cuenta no hay dinero, o no hay el dinero suficiente, no hay beneficiarios, entonces tenemos que informar eso a nuestra dirección jurídica para que eventualmente implemente algunos trámites tendientes a procurar recuperar eso. Pero si hacemos, ¿verdad?, un paralelo, ¿verdad?, con lo que pagamos, evidentemente no es una justificación, que quede claro eso, ¿verdad? Nosotros estamos pagando en promedio 379.000 millones de guaraníes por mes. Estamos hablando de 50 millones de dólares. El 0,01%. Si hacemos, ¿verdad?, ¿cuánto representa eso en un mes nada más? Y esos 2.500 corresponden a 2 ejercicios, al 2022 y al 2023. Claro. Entonces es una suma ínfima, pero aún así es dinero que hay que cuidarlo. Y de los Entonces hay que ver la forma, y la Contraloría detectó y nos pidió que nosotros afinemos nuestros mecanismos. Y entonces estamos viendo, ¿verdad? También quiero hablar un poquitito, aprovechar sobre lo que nosotros pedimos que se consolide, que es el cruce de información con estas instituciones que ya mencionamos al comienzo, ¿verdad? Para los pagos, para el proceso de pago de este mes de agosto, ya mencioné que hay 82.000 beneficiarios. Nosotros hicimos un cruce de información con la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas. Hicieron correr el proceso y de esos 82.000 nos informaron que 300 personas estaban fallecidas. De esas 300 personas, 49 tenían datos completos. ¿Qué quiere decir datos completos? Teníamos la fecha de fallecimiento, teníamos el nombre del jubilado, teníamos el número de su cédula, teníamos el lugar y la fecha, el lugar, no el de lugar, fallecimiento, no, todos los datos menos la fecha en que falleció. Y de 49 sí teníamos datos completos. Sí, o sea, pero 251 no tenían. Teníamos datos completos y a eso le dimos de baja, como se dice, ¿verdad? Entonces le excluimos de nuestra base de datos y no le pagamos. Y el resto de 251 personas que nos faltaba un dato que era la fecha de defunción, procedimos al bloqueo de pago. ¿Qué consiste ese proceso? El IPS envía la plata para pagar a esos presuntos fallecidos al banco, pero no le da la orden para que acrediten la cuenta del jubilado. Hasta que eventualmente se presente a reclamar porque no me acreditaron, porque es lo lógico que una persona haría, ¿verdad?, en esos casos. De esas 300 personas se presentaron 6 que acreditaron con su documentación que estaban vivas. Y en el registro civil estaban muertas. ¿Cómo? Y en el registro civil estaban fallecidas, pero sin la fecha de defunción. Porque también cuando nosotros hablamos en su momento con el director... Pero doctor, discúlpame, yo sé que no hay problema de IPS y tenemos un minuto de tiempo, pero
no puedo figurar yo como fallecido en el registro civil, si estoy vivo. ¿Quién informa al registro civil que yo estoy muerto? No es cuestión de responsabilidad de ustedes. Lo vamos a tratar en otro programa, tenemos un minuto más de tiempo. Sí. Y para finalizar, y enviar un mensaje de tranquilidad a la gente, porque los adultos mayores necesitan muchísima tranquilidad y ese es el principal cuestionamiento que tenemos al Consejo de Administración de IPS. Me ratifico, para mí deberían ser destituidos. No tenés vos ninguna responsabilidad en lo que yo diga, doctor, me hago cargo personalmente por lo que hicieron, por la decisión que tomaron. Hoy, de acuerdo a la última decisión, no es obligatoria la fe de vida presencial. Así es, durante 90 días. 90 días, que corren a partir del 1 de septiembre. Del 1 de septiembre hasta diciembre. Hasta fines de noviembre. Sí, hasta el 31 de noviembre. Exactamente, hasta el 29, sí, vamos a contar exactamente. Correcto. Hasta el 30, ¿verdad? Sí. No van a tener problema para cobrar septiembre, octubre y noviembre inclusive, ¿verdad? Y mientras tanto se van a ir viendo los otros canales medios. Y mientras tanto creemos nosotros y tenemos, porque ese es el compromiso del banco, que esa herramienta tecnológica de la que estuvimos hablando, ¿verdad?, que utiliza el reconocimiento facial, ya estaría disponible para los jubilados y pensionados y en particular para los que cobran por el banco GNB. Hay otro banco que también presentó la propuesta, que se está estudiando, se tiene que aprobar por parte del Consejo y que también ya utiliza, ya tiene desarrollada esa herramienta. Y estamos viendo también otras herramientas. Entonces yo entiendo de que tenemos que apostar por la tecnología, que tiene que ser la aliada en este tipo de cosas, para que el canal presencial sea la última alternativa. Correcto. Que sea cuando ocurre como estos casos, como estuvimos diciendo, cuando hay una duda porque recibimos una información de base de datos oficiales del Estado que nos dicen que estas personas estarían fallecidas o presuntamente fallecidas y no, porque no es perfecto. Todos los procesos son perfectibles, hay que avanzar seguramente todavía sobre eso y también, por supuesto, dijimos que si el jubilado decide y quiere ir a hacer presencialmente ese trámite, voluntario. Es voluntario. Doctor Cabral, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que llegó el mensaje a la gente, 90 días y la gente del Consejo de Administración tomó una decisión que cuestionamos en su momento y que vamos a seguir cuestionando. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el jueves nuevamente aquí en Contexto, llega ya la jornada.